Bueno, saben que el tiempo es igual que ayer, algún chubasco disperso en el Mediterráneo y buen tiempo en el resto, típico de comienzo de septiembre, el 7, tal día como hoy, el 7, a las 7 empezó el radio. Estamos en la 15ª temporada y lo que vendrá. Además, como hay tantos malos, pues necesitamos mucho tiempo para combatirlos y acabar derrotándolos. En Madrid nos vamos a ir a 27 grados de máxima hoy, la máxima nacional en Bilbao, 35 grados, y la mínima en Teruel, vergüenza me da darla, 14 grados. Iberdrola, Daniel. Vamos a recordar los éxitos, Federico, de Carolina Marín, de María Pérez, de las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica o de la Selección Española de Fútbol Femenino. Todas, con su energía ganadora, han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes, así que enhorabuena a todas las campeonas. Iberdrola, ya lo saben, desde 2016, patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Muy bien, pues hoy, como decía el gran David Gistau, es el día de los sumilleres. La inauguración del año judicial, decía, parece que son todos sumilleres que van con la vieira colgando para probar el caldo. Porque como se ponen todos los ropones y tal, claro, al único que le queda bien es al rey, que es como un maniquí. Está estupendo y son 2 metros de tío y ya le puedes poner lo que le pongas que le queda bien. Pero hay algunos que, válgame Dios, parece que han salido del albariño y están dispuestos a probar, pues no sé, a elegir en la Ribera Sacra. Pero, en fin, el año judicial. En un año judicial es cuando Pumpido se destapó como fiscal general diciendo que no vacilaría en arrastrar la toga con por el polvo del camino para ayudar a Zapatero a pactar con la ETA, que es lo que hizo, ciscándose en las víctimas, etc. A eso le llaman haber acabado con el terrorismo, ¿no? El terrorismo manda más que nunca. Ahora no necesita matar, ya tiene el gobierno. Y más que va a tener. Pero conviene recordarlo. Sin embargo, el año judicial es también un acto muy formal, Daniel. Sí, el rey va a presidir esa apertura del año judicial. Van a tomar la palabra el presidente del Supremo, Francisco Marín, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial y el elevado número de plazas vacantes, fruto de la reforma del Gobierno, van a marcar sus discursos. Al acto acudirá Pumpido tras admitir el recurso del PSOE para recontar el voto nulo en Madrid. Lo ha hecho, tal y como se lo estamos contando en Libertad Digital, con un informe ad hoc elaborado por un letrado afín a Laura Díez, recién llegado al tribunal y que trabajó con ella en Moncloa. Mientras, el diario La Razón desvela que Yolanda Díaz le dijo a Puigdemont que iba en nombre de Pedro Sánchez para negociar la amnistía. Vox ha pedido que testifique ante el Supremo, considerando que podría ser inhabilitada. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Que es el que lleva, como saben ustedes, todos nuestros asuntos en el ámbito judicial, que tal y como vamos va a ser como hablar de política española, porque hemos entrado ya en un periodo desconstituyente, destructivo, destruyente, como le quieran ustedes llamar. Lo proclamó, ¿te acuerdas cuando era ministro de Justicia Campo? Que dijo, sí, de hecho, sí. Estamos en un periodo constituyente. Y dice, perdón, es que al pueblo no le han dicho que está en un periodo constituyente. Porque si hubieran dicho que eran cortes constituyentes, no sabemos lo que hubiera votado. Es mentira. Pero es la realidad. La casta política, que diría Milei, la casta de la izquierda, ha declarado en quiebra a España y van a inventarse un Estado soviético a la carta que irán haciendo según les venga. El modelo es el de Lenin. Lenin no se fiaba de los rusos, igual que estos no se fían de los jueces. Entonces necesitan ocupas. Lo que hacía Lenin es coger al frente de la Checa, la policía política, los que mataba a los rusos, un polaco. Para ayudar al polaco, letones que odian a los rusos. Estos los mataban con gusto. Lenin no confiaba a los tontos rusos, les llamaba. Siempre gente recién llegada, gente de fuera, estudiantes, gente que acaba de terminar la carrera, logreros, aventureros. Bueno, eso me parece que es lo que vamos a vivir, porque el último informe, esto del voto nulo en Madrid,
lo que publicas ahora. Es tremendo. En 48 horas lo hizo. Llevaba 48 horas. Sí, o sea, exactamente, Federico, ese letrado acababa de tomar investidura el viernes 1 de septiembre. Como la magistrada izquierdista Laura Díez, puesta por el Gobierno, el primer informe decía que no había que admitir a trámite el recurso del PSOE, pues encarga ese segundo informe a ese letrado suyo, que con el que trabajó en Moncloa, que había aterrizado el viernes. En Moncloa, es que no estamos hablando de que estuvieron en un juzgado de Marchena. No, Marchena, o sea, en no me Moncloa. refiero al juez, que todavía estará acordándose de aquella sentencia de la sedición y la ensoñación. Se acordará toda su vida. No, en Moncloa. En Moncloa, o sea, estaba en Moncloa con ella, aterriza el viernes y el lunes pues presenta ese letrado, ese informe a la magistrada, que casualmente pues recoge la tesis, que parece que es la que le ha gustado a la magistrada, porque al día siguiente, con la mayoría izquierdista de la Sala Segunda del Constitucional, sacan adelante esa admisión a trámite. Y obviamente, Federico, la Sala Segunda es la que va a decidir la semana que viene el fondo del asunto, con lo cual ya el resultado creo que ya sabemos cuál va a ser. Pero esto es un problema, yo le doy menos importancia por una razón. Después de el chantaje público hecho por Cocomocho, da igual que se abstenga o que vote sí, el resultado es el mismo. Todos sabemos que el presidente es Puigdemont y el que gestiona es Sánchez. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues eso queda claro. Pero la capacidad de prevaricación instalada en el Constitucional es ilimitada. O sea, es que, Federico, llega esta apertura del año judicial, yo creo que en un momento especialmente delicado y sensible. Yo hablo con muchos jueces y fiscales, me trasladan su auténtica preocupación, porque si durante esta legislatura el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho tantas fechorías y barbaridades y luego media España ha avalado eso, dice, ¿ahora qué va a venir? Y llegamos a este año judicial con el CGPJ 5 años sin renovar. El Tribunal Supremo no pueden recuperar esos magistrados que se han jubilado, que han dejado tal, porque el Gobierno les prohíbe al CGPJ realizar nombramientos. La Fiscalía, tomada por el Gobierno, y el Tribunal Constitucional de Pumpido, que es Sánchez no es sin Pumpido y Pumpido no es sin Sánchez. Sí, señor. O sea, es la jurisprudencia marxista de Groucho, que es nuestra jurisprudencia. De Groucho y de Karl. Las dos. Marxista, leninista. Y se ha instalado en el Tribunal Constitucional que esta es nuestra jurisprudencia, pero si no le gusta a Sánchez o al PSOE, nos sacamos otra. Tenemos otra. Y no pasa nada. El marxismo-pumpidismo. Exactamente. Sí, que es el Lenin de la cosa. Dice, ¿sabes que tuvo un ministro de Justicia, por no llamarles ministro, que era muy burgués, les llamaban secretarios de Justicia, y lo tuvo un año, y era un tipo socialista revolucionario, pero que no era comunista ni era asesino. Yo tengo sus memorias, se publicaron en España en los 30, y entonces le dice Lenin, yo lo que necesito es un Fouquier Tinville, que es aquel tío que era, digamos, el equivalente a Echenique, que iba con un carricoche y tal, y firmaba todas las sentencias para mandar a la guillotina a todo el mundo. Bueno, un Fouquier Tinville. Y entonces le dice Stenberg, que se llamaba este hombre, dice, pero camarada Lenin, ¿quiere usted decir que no haya ninguna ley? Dice, naturalmente esto es una revolución. Pero eso no puede ser. Tiene que haber una ley, unas garantías. Duró 3 meses, huyó de Rusia a tiempo de que no lo matara Lenin. Este se salvó. Está publicado, su libro se publicó en los años 30 en España. Lo tengo que traer un día porque es un incunable. Dice, ¿a dónde van los que se acuestan con los déspotas? Pues algunos se exilan, la mayoría mueren. Bueno, Salvador Viada es presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y es de esas personas que cuando hablan se les entiende, cosa que no es habitual en el mundo de los jueces, ni de los fiscales, ni por supuesto de los futbolistas. ¿Visteis ayer al pobre Carvajal? ¿Pero por qué? Mira que corre bien la banda. Pues chico, cállate, dedícate a lo tuyo. Ahora, yo estoy contigo, si yo fuera fiscal o juez, estaría sumido en una depresión. Don Salvador, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarles. Bueno, ¿cómo encara usted este día, el Día de los Sumilleres? Decía el gran Gistau, pero bueno, hoy es casi, no sé, el Día de Difuntos, porque realmente cuando pienso en Álvaro García Ortiz, que es el nene de la nena de Garzón, el abogado del narco, yo es que ya no sé, vamos camino de Colombia, ¿o qué es lo que nos está pasando?
Bueno, nos están pasando cosas que yo creo que son bastante graves, además inusuales, porque siempre ha habido la percepción de que la justicia era como una pieza a ocupar cuando se alcanza el poder, pero es que en los últimos tiempos esto ha adquirido una crudeza extraordinaria y claro, pues se mira con preocupación. Hoy voy a ir, no suelo ir al acto de apertura de tribunales, pero hoy voy a acercarme por allí porque tengo curiosidad por saber cómo se enfoca desde la cúpula de la Fiscalía y de la Judicatura las cosas que están ocurriendo. Tengo curiosidad. La amnistía. ¿Qué piensa usted ya del mero hecho de que se plantea algo que es ilegal según la Constitución? Bueno, la amnistía, vamos a ver, hay opiniones de todo tipo, si es legal o es ilegal. Yo no quiero decir la mía, porque igual me toca algún día y prefiero no estar ahí. No lo diga entonces. Podemos confiar en alguien. No lo diga, por favor. Que yo creo que significa la amnistía. Sí. El Tribunal Constitucional ya lo dijo, lo que era la amnistía. La amnistía es como una recapitulación, es la consideración de que hechos que ocurrieron en el pasado, desde la perspectiva actual, se considera que no deberían haber sido castigados. La nueva mentalidad, el nuevo orden jurídico, decía el Tribunal Constitucional, lo decía en el año 83, determinaba que en aras de justicia, porque hablaba de justicia, aquellos hechos dejaran de ser considerados delitos. Pensemos que esto parte de la consideración de que estamos ante un nuevo orden. Oiga, yo ese nuevo orden, francamente, pues estará en la cabeza de algunos, pero yo no lo veo. Desde ese punto de vista, la amnistía me parece una institución, digamos, en fin, con consecuencias que van mucho más allá de la despenalización de los hechos. Alguno dirá, hombre, despenalizamos también cuando, hacemos una especie de amnistía encubierta cuando despenalizamos delitos. Cuando se despenaliza, por ejemplo, o se cambia el Código Penal para eliminar el delito de sedición, en la práctica es una amnistía, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La idea de la amnistía es, oiga, punto y aparte, lo anterior deja de ser reprochable a nuestros ojos y miramos para adelante. Claro, desde esa perspectiva habría, digo yo, sería necesario pues un amplísimo consenso entre todas las fuerzas políticas, determinando que esa nueva época ha empezado. Bueno, y déjeme de añadir una cosa, y una consulta popular. En España solo ha habido una amnistía en los últimos 50 años, que fue precisamente el cambio de régimen. Esa amnistía que, como defendió Marcelino Camacho, los españoles nos perdonábamos unos a otros haber estado en bandos distintos y habernos matado en la guerra civil, y como tal fue que llevó, y eso probablemente fue injusto, pero fue el precio, digamos, de la época, hasta la amnistía para asesinos etarras. Es verdad que más de la mitad de ellos, los de la ETA PM, no volvieron jamás a delinquir y además se enfrentaron al terrorismo, es decir, que hubo una parte que fue leal a eso y otros no. Pero hay que recordar que estuvo precedida por un referéndum sobre la ley de reforma política que incluía la democratización. El cambio de régimen fue consultado al pueblo español, que lo votó a favor por un 90%, prácticamente lo mismo que votó luego la Constitución. Es decir, que tanto la amnistía, que de alguna manera era en esas Cortes Constituyentes, como después la Constitución, marcan el límite, primero, de lo que había que hacer y segundo, de lo que ya no había que hacer, porque ya había una Constitución que tuvo un consenso como no ha habido ninguna en la historia de España. Por eso me choca como usted, don Salvador, que teniendo una Constitución votada por los españoles, en Cataluña por el 90%, fue donde más se votó la Constitución, se haga como que no existe la Constitución. Sí, como si hubiera habido una inversión de valores que tuviera que ser aceptada por el Estado. Pero es que al hilo de lo anterior, esa inversión de valores supone objetivamente un ataque a la actividad jurisdiccional que ha llevado el Tribunal Supremo, que ha llevado la Fiscalía, que ha llevado incluso el Ministerio de Justicia en sus labores de ayuda. Todo eso supone ponerlo en cuestión. Es decir, oiga, mire, el Estado, a través del Poder Judicial, ha estado ejerciendo una labor de depuración de responsabilidades penales. Y ahora el propio Estado, a través del Ejecutivo, está intentando acabar con todo aquello. Digo, oiga, que esto es un reproche.
Indudablemente. Es como si se hubiera hecho mal lo que en realidad se ha hecho bien. Bueno, y sobre todo se ha hecho legalmente. Porque lo que han hecho, claro, mejor o peor los tribunales, tanto los jueces como los fiscales, etcétera, tanto los jueces de instrucción como los que juzgaron, fue aplicar la ley. Lo que se pone en cuestión es la ley. Efectivamente. Y sobre claro, me dice, ¿cómo debe estar un fiscal? Debe estar deprimido. Hombre, vamos a ver, hay tantas causas en la vida para deprimirse o para alegrarse que bueno, pues es un balance. Pero los fiscales del asunto, indudablemente, yo trabajo con ellos, indudablemente están afectados con todo esto, naturalmente. Y yo pienso en el juez Llarena, que ha hecho un trabajo como instructor muy difícil, porque no es agradable el llevar estos asuntos, ¿no? Aunque se crea que va el caso de mi vida, no, son temas muy complejos, muy difíciles, y estar todo el día, como decía aquella vedette del candelabro todo el día, ¿no? Hombre, sí. Estás todo el día. Bueno, además que los cuatro fiscales se han mantenido siempre incólumes y en defensa del juez Llarena, que sufrió en su vida privada el asalto, él y su mujer, en Barcelona de una manera terrible, y aguantaron. Y han aguantado. Y claro, ahora dicen, no, es que ahora hay un nuevo orden. Digo, hombre, vamos, desde el punto de vista jurídico todo esto llama mucho la atención y tiene un componente de humillación. Sí. Seamos claros, de humillación hacia el poder judicial. A mí esto no me parece correcto. Creo que podría haber otras maneras políticas quizá de poder llegar a arreglar todo esto sin que se haya de seguir, como dice el discurso de Puigdemont el otro día, el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo. Oiga, vamos a ver, es que esto no funciona así. Primero, que esa visión de que hay una persecución contra el independentismo no responde a la realidad. Se persiguen hechos. Pero es que en un sistema en el que hay una separación de poderes, aunque sea tan imperfecta como la que tenemos en España, desde mi punto de vista, esto no se puede hacer así. El gobierno no le puede decir al Tribunal Supremo, mira, a partir de ahora todo esto se olvida. Y no le puede decir a la Fiscalía, ni siquiera a la Fiscalía. Yo estoy seguro que incluso un fiscal tan especial en su identificación con las políticas criminales del gobierno como es el que tenemos ahora, estaría de acuerdo conmigo. Esto el gobierno no te puede decir no hagas esto y tú ponerlo en marcha para no hacerlo. Son cosas que no entran dentro de una concepción en un sistema en el que haya una separación de poderes. Y bueno, pues sin embargo lo leemos, lo vemos y vemos a un señor en la tele que lo dice, otro que le da la razón. Digo, pero mire, pues claro, te llama mucho la atención todo esto. Pues, en fin, le deseo un buen rato dentro de lo que cabe y ya nos contará si entre los humilleres se van por el Albariño o por algún otro caldo. Pero la verdad, yo creo que nunca, desde la transición, incluyendo la transición que fue de la ley a la ley, se había puesto tan en duda que en España la vida política, la vida pública debe regirse por leyes. O sea que esta es la cuestión de fondo también que usted transmitía y que incluso este fiscal, si tuviera remedio, usted lo respeta, es natural, yo lo temo, pero incluso este fiscal, incluso estos jueces, incluso Pumpido, deberían ver lo que están haciendo. Lo que se están cargando no es una ley, es la ley, es el Estado de Derecho, que es la gran consecución, además, por consenso amplísimo del régimen constitucional del 78. Y da la impresión, por la frivolidad con que se trata, sobre todo en los medios, que no tiene importancia. Que bueno, pero ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Claro que da. No, sí la tiene. Sí la tiene. Escuché el otro día a Felipe González en una entrevista que hablaba del socavamiento de las bases sobre las que se sustenta nuestra democracia. Sí. Estamos hablando de lo mismo. Sí, señor. Es eso, el socavar las bases sobre las que se estructura nuestra democracia. No se ve, o parece algo inadvertido en el día a día, pero están haciéndose mucho daño. Bueno. Pues seguiremos comentándolo porque, como dice usted, hay muchas razones para deprimirse, pero ninguna para dejar de combatir. O sea que seguiremos en la brecha. Muchas gracias, don Salvador. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, una cosa, Miguel Ángel, sí, que le cae el caso Rubiales a Pedraz.
a Pedraz, que es el íntimo de Garzón, que tiene un escandalazo con la suelta del mexicano avalado por el narco y el PRI, que tiene además el escándalo del yate donde estaba cuando estaba con la viuda del marqués de Griñón. Pero claro, Pedraz es íntimo de Pumpido. Es íntimo de Pumpido, es íntimo de Garzón, es el gobierno. Era la banda de los 4 de la Audiencia. Es, Federico, ya un caso tan mediatizado y politizado que ya, va a traer un escándalo detrás de otro, y nosotros publicamos en Libertad Digital que la jurisprudencia del Supremo es muy clara con ese concepto de persistencia en la incriminación, que significa que el testimonio de la víctima, si es la única prueba de cargo, tiene que ser inequívoco, sin contradicciones, sin ambigüedad. Y hombre, todos lo hemos visto, todos hemos escuchado lo que ha dicho Gianni Hermoso primero en una entrevista, luego ha cambiado, luego saca un comunicado. Yo, a priori... lo hemos visto en el acto. En el acto mismo, cuando además de tocarse los hueviales, agredía a la reina porque estaba en un estado de tal euforia inducida, como decía la del Atlético, esa euforia no era normal, luego echarse una jugadora al hombro y luego decirle que lo dijo él, y creo que es la única verdad que ha dicho, probablemente en su vida reciente, el hueviales que dijo, un piquito, vale. Es que me lo creo porque responde exactamente a lo que se vio. ¿Eso es una agresión sexual? Hombre, hay muchas razones por corrupción para echar a Rubiales, menos esa. No, desde luego, y es que, Federico, hay que recordar que el concepto de agresión sexual se lo saca de la manga Irene Montero y Pedro Sánchez con esa ley del solo sí es sí. Antes, si el beso fuera finalmente no consentido, que está por probar, aunque todo el mundo dé por hecho y hable de beso no consentido, es que eso ya es juzgarlo. Dice, pero ¿cómo que no consentido? Primero, yo lo vi. A mí no me van a decir, porque no soy ciego, si no estaría en la 11. Exacto. Y hasta en la 11 lo vería también, porque son muy listos. Claro. O sea, eso claro que fue consentido. Fue un acto espontáneo, y lo espontáneo no necesita consentimiento, ni para bien ni para mal. Fue la típica estupidez de un tío zumbao que estaba fuera de sí, fuera de control, y que no dejó de hacer sandeces. Pero eso no es una agresión sexual en ningún caso. Se sacan de la manga ese concepto de agresión sexual, es decir, antes hubiera sido como mucho, si es juzgado y considerado, abuso, pero ahora todo es agresión sexual, desde tocar el culo a alguien a una violación. Es lo mismo, agresión sexual. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, es una burla de las que sufren realmente violaciones, agresión, que son las que sufren la suelta de violadores de Irene Montero. Efectivamente. Las mismas que sueltan a los violadores y dicen, ¡oh! Ya se podía haber montado la misma con la suelta de violadores que la que se ha montado con el beso. Ahora, eso demuestra hasta qué punto tienen a los medios en la mano. O sea, el nivel de los periodistas es... Eso lo de el beso no consentido. ¿Pero quién dice que fue no consentido? Pero es que aparece en el titular del País y en una editorial en El Mundo de Hoy. En un comentario de Jaime Bailey en Miami, dice, pero ¿cómo que no consentido? Que lo hemos visto, pero ¿qué dices? Federico, de forma torpe, pero el único que ha defendido la presunción de inocencia en este tema es Carvajal. Desde luego, le costó llegar hasta que se acordó de que se dice presunción de inocencia. Tú ves que están circulando, o sea, en su cerebro, que es muy bueno para la banda, pero ahí acaba, ves que están rodando la cosa hasta que, a ver si llego a que... tú ves que está buscando la frase, no le salía. No le salía, hasta que de pronto se acuerda, presunción de inocencia. Leche, pues ya está, ya se echó el balón fuera. Es decir, pero sería conveniente que se callaran. Bueno, pero... Y a mí lo que me duele es que no van a hacer entrenadora a Ángeles Barceló, que era una solución también para la SER, que no saben qué hacer con ella. O sea... Que la nombre, que lo entrene. Van a la huelga porque quieren cobrar lo mismo que Vinicius. Hasta Carlos Herrera dirá, y yo. Claro. Esto es una cosa fantástica. En fin, muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, la República de los Tontos la encabeza hoy el gobierno de la monarquía en su totalidad. 6 meses en la inopia, mientras Arabia Saudí
perfeccionaba su plan para hacerse con el 10% de las acciones de Telefónica, el 9,9% exactamente. Pedro Sánchez y su inútil vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no se enteraron hasta después de perfeccionada la venta. Telefónica es lo que se llama una empresa estratégica. Bueno, tan estratégica que la comunicación de defensa depende de Telefónica. Pero tú has oído antes que hemos emitido ya unas declaraciones de Calviño acompañada por el clink-clank, que va a ser ya la manera de hablar de ella, diciendo que está muy bien. Pero ¿cómo va a estar muy bien que un fondo personal de la dictadura islámica wahabí de Arabia Saudí, que preside Bin Salman, que está perseguido, que está señalado por el asesinato y descuartizamiento de un periodista disidente, se haga con Telefónica, con nocturnidad, alevosía y con la ayuda de un genízaro llamado Jesús del Valle, que ha trabajado 17 años de Telefónica y que han estado comprando paquetes durante 6 meses sin que se enterase de nada el gobierno. O sí, porque dudo mucho que tal y como lo ha defendido Nadia Calviño no lo supiera. Convolutos, ¿te acuerdas? Convolutos se decía en los tiempos de Felipe. Sí, señor. Bueno, Nicolás Redondo ha hecho saber que no piensa tolerar la componenda de la amnistía que están fraguando el doctor Fraude y su cómplice Gocomocho. Y que no piensa tolerar, lo dice en un sentido diametralmente distinto al que a los mohínes de asco que hace Felipe González. El asunto tiene su interés por su rareza y por los antecedentes familiares de Nicolás. El exsecretario general de los socialistas vascos había dejado 2 avisos muy recientemente en sendas tribunas del grupo Vocento y anunció su intención en una emisora de la competencia. Nicolás ha hecho un cambio sustancial. Ha pasado de decir mi partido a hacerse un Corcuera. De casta le viene al galgo. Su padre, Nicolás Redondo Urbieta, votó contra los presupuestos generales del Estado de 1988 y dimitió como diputado el 22 de octubre de 1987 como protesta por la política social y laboral de Felipe González. Contra Solchaga, expresamente. Sí, señor. Porque fue contra Solchaga, yo recuerdo la pelea, y además fuera de, digamos, porque no era un orador. De hecho, el que tenía que haber sido secretario general del PSOE era Nicolás Redondo Urbieta, no Felipe González. Estaba elegido y le dio paso a Felipe porque es verdad que era mejor líder, hablaba mejor, era más guapo, más alto, etcétera. Pero cuando Solchaga presidía el grupo parlamentario vasco, o sea, ¿te acuerdas? El Grupo Socialista Vasco del Congreso, ya Nicolás Redondo le había puesto la cruz, porque decía, un tío de Tafalla, a mí me va a venir a representar. O sea, se odiaban. Y esas cosas son saludables mientras estén dentro de, digamos, del Código Civil y el Penal. Pero es verdad que Nicolás Redondo para Felipe era algo... le odiaba especialmente. Sí. Y yo creo que Nicolás Redondo, hijo, heredó parte de esa fobia. Pues sí. Porque nunca le miró con simpatía. Recuerda aquello de Nicolás... No te equivoques. No te equivoques. Acuérdate de cómo tienes que tratar a nuestros amigos del PNV. El PNV son nuestros amigos. Y el discurso del método de Juan Luis Cebrián. Sí, señor. Dice, con el PNV mal que bien íbamos tirando. Bueno... a otros les tiraban, tú ibas con escolta. Así es. Bueno, pues Nicolás Redondo Terreros es un nombre más que añadir a la exigua lista de los socialistas decentes. Con Corcuera, los hermanos Mújica de las Heras, que devolvieron el carné después de ver a la secretaria general del PSE preparando la cena de Nochebuena con Arnaldo Otegi, Andoni Ortúzar y un Mindundi de Podemos en un choco. También Rosa Díez, que fue la primera socialista en advertir del peligro que apuntaba el zapaterismo. Y, por supuesto, Joaquín Leguina. El capullito de Abenójar, la sonrisa más tonta de Occidente y portavoz del sanchismo, solo ha respondido a lo de Felipe. Ahora hay otra generación, ha dicho. Un matiz, es otra degeneración. Bueno, y hay que decir que encima eso ni siquiera es original, es copia de Adriana Lastre. Sí, señor. Ella fue la que lo dijo. Que, por cierto, pertenece al cártel de Puebla, desde hace muchos años.
la banda del narco que legaliza o intenta legitimar Zapatero por el mundo. La nota negativa la ha venido a aportar Alberto Núñez Feijóo, que ayer vino a proponer la búsqueda de un encaje de Cataluña en la Constitución. Anda, como hazaña en sus primeros tiempos, porque para la República en Benicarló, la velada en Benicarló, ya había espabilado. Bueno, es que ¿y cuánto lo lamentó? Luego. ¿Y cuánto lo lamentó? Sí, sí. Lo mismo que después Felipe González. El único que acertó en la definición del problema fue Ortega y Gasset. O sea, que lo más que podemos aspirar con estos es a conllevarlo. Mayo de 1932. Y tampoco, yo creo que hay que encajar la Constitución en Cataluña. Y que todo lo que no sea eso, o intentarlo, es perder el tiempo. Pero bueno. Bueno, o por la vía del Código Penal. El 155, si el problema Exacto. Es que se publicó pero no se aplicó, ¿en serio? Sí, sí. El conde de Godó estaría ahora vendiendo periódicos en las esquinas, es decir, en la ruina. Uno de los tontos más egregios de nuestra República es José Antonio Martín Pallín, magistrado que fue del Tribunal Supremo y magistrado emérito que sigue siendo. En una entrevista en Radio Televisión Española dejó caer la siguiente perla: si el Parlamento con 176 votos aprueba una ley de amnistía, no hay ningún problema de inconstitucionalidad. Hombre, pues depende de que lo que apruebe el Parlamento sea constitucional o no lo sea. Si no lo es, habría que reformar la Constitución para que lo sea, por los medios que la propia Constitución prevé. Lupe Sánchez matizaba: durante los últimos años se nos ha intentado convencer de que una mayoría parlamentaria puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Vamos a explicarlo con unos ejemplos sencillitos. Una mayoría de 176 diputados no podría declarar legal la esclavitud, ni la tortura o introducir en nuestro Código Penal la pena de muerte. Bueno, la persecución, de hecho, la tolerancia con la persecución de los niños que quieren estudiar en español en Cataluña, ni que no puedan hablar en el recreo en español. El otro día un psicópata que se dedica a la enseñanza en Cataluña, casi todos los psicópatas ven ahí un campo, bueno, extraordinario, que hay que pensar en catalán, les decían a los niños, textual, que hay que pensar en catalán. Bueno, imagínate que piensas como Xavi Hernández. Que dice, yo no estoy de acuerdo con la Guardia Civil. Claro, es que a ti la Guardia Civil se te debería llevar por haber robado la Liga. ¿Sabes cuántos títulos de Liga ganó el Barça mientras pagaba a los árbitros? 10. No lo he contado. 10. Casi la mitad de los que ha ganado, los ha ganado pagando a los negreiras. Pues mira, le salió barato. Hombre, le salió tirado. Bueno, pues a pesar de Martín Pallín, una mayoría de 176 diputados tampoco podría autorizar los trabajos forzados. Sí, señor. Porque así está previsto en los artículos 15 y 25 de la Constitución española. La exfutbolista Montse Tomé ha sido nombrada seleccionadora nacional de fútbol femenino. Verónica Fumanal estaba que no cabía en sí y el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Este logro es de la sociedad española, un referente feminista en el mundo. Gracias a la valentía de las campeonas del mundo, esta es otra victoria añadida que le habéis brindado a nuestro país. Mariola Lourido apostillaba: por fin, una mujer, Montse Tomé, nueva seleccionadora. Digámoslo con sus palabras, Alberto Callú destacaba la contradicción de que Jorge Vilda, que ha hecho campeona del mundo a la selección femenina de fútbol, haya sido destituido por aplaudir a Rubiales, y, empleando su terminología, que Montse Tomé haya sido nombrada seleccionadora nacional de fútbol por el simple hecho de ser mujer. Que es que cuando hacen eso les niegan la inteligencia, el talento, la capacidad. Es un insulto a las mujeres. No hay mayor ofensa a la igualdad de las mujeres que esa sobreprotección que tiende a identificar la inteligencia con la genitalidad. Sí. Pero aparte de si después de la ley trans, si no hay deporte femenino, no sé de qué la van a... Bueno, yo lo que estoy triste, porque
siempre, igual que soy amigo de Carlos Herrera, que está preocupado, él también quiere cobrar como Vinicius, igual que que se han declarado en huelga, es el que más cerca está de cobrar como Vinicius, pero en fin, pero en la SER, que veían la posibilidad de colocar de entrenadora por fin a Ángeles Barceló, Angelines, pues parece que esto con la huelga se aleja. Sí, sí. Yo la veo, además, con las gafas y con esos pelos ahí corriendo la banda. O sea, es que la estoy viendo. Y para la SER sería un alivio enorme, no saben qué hacer. Y para los oyentes. Bueno, eso los que los tengan, en fin. Pues sí. Y bueno, lo de las lenguas en el Congreso lo dejamos para mañana. Me parece muy bien. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele la cabeza, el corazón y el zumo de limón, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, recordemos, legalitas. Un mensaje para los jubilados. Es muy interesante. ¿Sabes que si en tu día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes ahora reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Bueno, los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo, así que solo tienes que llamarles y podrías recuperar unos 3.000 euros, que es una auténtica barbaridad. Bien. Así que ya sabes, hazte de Legalitas en el teléfono gratuito 900-100-665, 900-100-665 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y además, para los mensajes, para los oyentes de Es Radio, se ahorran un mes el primer año, que tal y como está la cosa, no está nada mal. Es una maravilla. Bueno, vamos a recordar el teléfono porque los oyentes es que cada día tendrán más ganas de participar. Ya hoy La Razón abiertos. Dice que ya han hecho el acuerdo Cucomocho, que no sé, lo mismo exige que el Barça gane la Liga todos los años y que además, pues no sé, que Gavi sea Golden Boy pues todos los lustros. O presidente del gobierno, ya ha puesto también. No, presidente del gobierno, ¿qué cosa has dicho? Presidente del gobierno solo puede ser Eterno Sánchez. Será presidente vitalicio del gobierno. Bueno, hay muchas cuestiones. He de decirte que estamos recibiendo infinidad de mensajes felicitando a Es Radio. Claro, es que tal día como hoy sí, 15 añitos empezamos. 7 a las 7. El 7 a las 7, parecía imposible. Increíble. Eso fue Somalo, el artífice, y está además, está publicado. ¿Cómo consiguieron? En un mes de agosto consiguieron hacer un estudio y durante 3 meses no falló la señal. El día que empezamos, digo, bueno, vamos a ver el momento en que esto se estropea, seguro. Ayer se le estropeó tanto Canal Red a Pablo Iglesias que lo tuvo que cortar. Bueno, fíjate, esto hecho en verano. Oye, durante 3 meses no hubo ni un fallo. Increíble. ¿Por qué? Porque la Virgen del Tremedal nos protege. Nos asiste. Sí, bueno, señor. Pues que siga ello, porque tenemos muchas cuestiones, muchos frentes abiertos. Una de las preocupaciones mayores de los oyentes en los últimos días está siendo, Federico, la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Sánchez y sus socios ya han registrado la proposición de ley para que esto se haga efectivo ya de cara al debate de investidura de Feijóo. No dan puntadas sin hilo. Bueno, queremos saber qué opinan sobre esta cuestión y también sobre la respuesta que está dando la oposición. ¿Es tibia? ¿Es la adecuada? ¿Deberían hacer frente a esta iniciativa? Bueno, en principio lo que han dicho es que jamás ellos no lo van a usar, lo cual que medio parlamento, porque es medio parlamento, que no lo use va a ser, yo espero, al tío de la Chunta, que dice que quiere hablar en fabla. O sea, se puede hablar en aranés y no en el dialecto que es otro dialecto pirenaico, que se han reinventado, que llaman aragonés, ni aragonés ni leches. En Aragón se ha hablado castellano desde el siglo XIV. O sea, en mi pueblo, que es de repoblación navarra y riojana, hablamos un castellano original. Y esto es Teruel. Bueno, hasta que nos pongan los molinos y nos echen a todos. Pero es que va a ser grotesco ver a Pachi López con su pinganillo para entender el euskera que no entiende, porque no sabe. Madre mía. 648 91 92 60. Vámonos a la tertulia. Es la mañana de Federico. Es Radio.